Son las 10 de la mañana, 8 minutos en RCN al fin de semana. Se abre el debate por lo que está ocurriendo con el diputado en el departamento del Huila, Orlando Ibagón. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lo señala de haber maltratado a su hija de 13 años con una fuerte golpiza. Él dice que son dos correazos que la dejaron incapacitada 5 días, según el reporte de medicina legal. 2 correazos que la dejaron incapacitada durante una semana, 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, por decir algo. Se abre el debate de cómo castigar a los hijos, cómo se debe tratar. Y abriremos también nuestras líneas telefónicas para hablar con nuestros oyentes, 320-0239 en la ciudad de Bogotá, 018-910-393. Por el momento en las redes sociales ya están opinando. Yo de niño recibí merecidamente varios correazos y aquí estoy. Me considero hombre de bien y agradezco a mis padres, dice Juan Diego a través de las redes sociales. Dice también Liz Nederma que la verdad es que él tiene mucha razón, el diputado. A los hijos hay que castigarlos. Dice Codicas que estoy casi seguro que el escándalo lo formaron los de Bienestar Familiar para tapar algo. ¿Cómo maltratar o no? Perdón, ¿cómo castigar o no a los hijos? ¿Cómo se deben tratar estos momentos que son de rabia para los padres de familia y de debilidad para los niños? Pues hablamos a esta hora, a las 10 de la mañana, 9 minutos, en RCN el fin de semana, con la doctora Ángela María Londoño, psicóloga, además es coordinadora de Red Papás para el Eje Cafetero. Doctora Ángela María Londoño, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días a usted y a todos los oyentes y muchísimas gracias por la llamada. Realmente este es un tema que a todas las madres y a los padres nos debe convocar para hacernos una pregunta, y es hasta qué punto hemos permitido en algunos casos que nuestros hijos lleguen a algunos extremos por no tomar los correctivos a tiempo. Sí, pero pues todos nos preguntamos en ese caso cuál debe ser el límite del castigo. Bien, lo que pasa es que el hecho de acceder al castigo físico ya se connota es como maltrato. O sea, el Código de Infancia y Adolescencia es muy claro en ese sentido. Ningún tipo de castigo debe ser maltrato físico. Hay otras maneras de castigar, hay otras maneras de corregir, hay otras maneras de enseñar, y estas maneras deben ir de la mano con la conducta que se acaba de hacer. O sea, debe haber una consecuencia directa entre el hecho incorrecto y la enseñanza que debe aprenderse para no volverlo a hacer. Pero el golpe no es la forma de hacerlo. Cuando se habla de el Código de Infancia y Adolescencia indica que el castigo físico es maltrato, quiere decir que un correazo puede llevar a perder la patria potestad de un padre de familia, y si hace algo malo no se le puede pegar un correazo a un hijo. ¿Eso es lo que indica el Código de Infancia y Adolescencia? O sea, toda esta política de buen trato que se ha venido trabajando desde que surgió el Código de Infancia y Adolescencia nos invita a que miremos otras alternativas y otras opciones, porque yo con el golpe lo que logro es que mi hijo sienta temor, lo que logro es que mi hijo genere un resentimiento, y lo que le estoy enseñando a mi hijo es que las cosas se deben solucionar a través de los golpes. Si yo uso otras alternativas, busco otras maneras, estoy dándole el ejemplo. Ustedes y yo sabemos que la mejor forma de educar, y quizás la única, es el ejemplo, que es el que arrastra. Sí, claro. Entonces debo enseñar otras alternativas, otras formas, otras consecuencias, y mucho más. Si yo estoy sintiéndome como mamá o como papá molesto, dolido, furioso, y ese correazo, un pellizco, un chancletazo, en un momento de ira, pues lo que le estoy enseñando a mi hijo es que cuando uno tiene rabia puede hacer escena, y así no es. Claro. O sea, miren que el acto de corrección lo que termina haciendo es reforzar la conducta inadecuada si yo la estoy haciendo en un momento de rabia. Sí. Sé que decirlo en frío es muy fácil. Exacto. Pero sé que hacerlo en la vida real es muy difícil. Claro. Yo soy mamá y mejor que nadie sé que a veces sentimos un deseo enorme de un pellizco, de una palmada, pero pues para eso somos nosotros los adultos, ¿no? Por eso debemos tomar aire, respirar y pensar cuál es la mejor forma de hacer el correctivo. Ejemplo y diálogo son los mejores mecanismos para corregir. Eso es, en resumen, lo que podríamos hablar. Y hablarlo en frío, como usted dice, es pues muy fácil. Pero ya a la hora del cerebro, con la sangre un poco caliente, en el momento en que un hijo se roba un dinero, falsifica una firma, tiene algunas conductas que son inadecuadas,
cómo lograr controlarse para evitar el golpe, y además que muchos padres de familia insisten en que el castigo físico, pues obviamente no irse a las golpizas totales, pero algunos padres de familia dicen, si no es con una palmadita, si no es con un correazo, no va a entender la persona. Pero mire, este es un proceso que usted puede construir desde la primera infancia. Lo que pasa es que yo no puedo esperar a que mi hijo tenga 12 o 13 años para empezar a corregirlo y a castigarlo, porque ya el diálogo, cuando nunca se ha hecho, el sentarme a analizar la situación, cuando nunca se ha hecho a los 12 o 13 años, ya no va a tener el mismo impacto. Este es un asunto que debe construirse con el niño desde que está amamantándose, desde que está gateando, donde yo le enseñe que todas las cosas que él hace, correctas o incorrectas, tienen una consecuencia y que él tiene que asumirlas y hacerse responsable por ellas. Entonces, claro, es un proceso que se construye en el crecimiento del hijo. Yo no puedo pretender, voy a poner un ejemplo que es un poco folclórico, pero es como un caballo. O sea, si usted tiene un caballo que nunca en la vida ha montado, y de un momento a otro le pone una rienda y lo jala, el caballo inmediatamente va a relinchar, va a patalear y se paran las patas de atrás. Sí, es verdad. Pero si usted tiene un caballo al que siempre le ha estado enseñando a llevarlo de cabeza, pues el día que usted le ponga la rienda, el caballo va a saber responder a un jaloncito suave. Claro, doctora Londoño, pero por diferentes circunstancias y sin justificarlo, hay padres que no han podido, digamos, estar presentes en la educación de sus hijos en la primera infancia. Ya con los adolescentes, cuando se enfrentan a estos problemas, cuando llega la rebeldía, ¿qué hacer con ellos? Por ejemplo, una mamá castiga a su hijo y le dice que no puede jugar videojuegos o que no puede ver televisión y lo encierra en su cuarto, por decir algo, y el hijo se escapa, se sale, juega, la desobedece. ¿Cuál es la sugerencia para esos papás con hijos adolescentes que están en esa etapa de rebeldía muy difícil de manejar? Primero que todo, con los muchachos cuando están adolescentes, nosotros no podemos hacer generalizaciones porque cada uno maneja una reacción diferente. Pero estoy casi segura que si yo como adulto reto a un adolescente, llevo las de perder. Porque justamente lo que él quiere es demostrarme en ese momento que está volviéndose un ser individual, independiente, que él ya tiene una cierta capacidad, así consideremos que aún no la tiene, pero él siente que sí, y él quiere demostrar que él tiene la sartén por el mango. Entonces, si yo me pongo a retarlo, sucedería algo como en los dichos paisas. Esto es una pelea ya madura. Sí, claro. Entonces, hay que llevar el asunto con un poco más de inteligencia, más conversado y más negociado, donde no solamente yo amenace con quitar algo que le va a disgustar o a doler muchísimo, sino que también yo lo rete de forma positiva a que consiga y se gane cosas que quiere y que anhela a través de su buen comportamiento. Entonces, sí, es un proceso de negociación. Doctora, hay algunas opiniones que nos parece interesante también analizar desde su punto de vista profesional. Y dice Zoraida, debe existir el premio y el castigo para los niños y pienso que a veces es importante y necesaria una palmada a tiempo. Debe existir, pues obviamente, el respeto, pero también una palmada. Y clase y diálogo, a mi hija la educo con respeto, confianza, diálogo y reglas, nunca agresión física y verbal. Es la otra mirada, y es la mirada en la que se polariza un poco el asunto. ¿En qué momento pegar, en qué momento no pegar, nunca o sí? Como lo está haciendo hasta ahora nuestra oyente Marta desde la ciudad de Bogotá. Señora Marta, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su posición? A ver, en mi opinión, estoy de acuerdo con algunos aspectos que habla la doctora. Lo que pasa es que la teoría es una cosa, la práctica es completamente diferente. Lo que más nos está afectando a nosotros es nuestra misma sociedad. Cada uno tenemos en nuestro hogar unas reglas y unas normas que cumplimos y que hemos ido entablando con nuestros hijos para ciertas edades. La periodista le hacía una pregunta a la doctora muy interesante. Es cuando ellos llegan a la rebeldía es muy difícil, esa teoría es completamente diferente. Yo puedo tener mis normas en mi casa, pero resulta que la sociedad y los colegios, y estoy hablando que se ve en los colegios en estrato 1, 2, 3, 4, 5, yo puedo tener mis normas, pero resulta que hay niños en los colegios que no las tienen. Entonces ellos son los que incitan a los otros a que sí tienen las normas, a que las rompan. Entonces cuando ya llegan al hogar de uno, donde uno los ha enseñado, entonces empiezan con la rebeldía y con que, no, entonces yo hago lo que quiero, entonces resulta que no los podemos castigar, porque mire lo que le pasó a este señor. Claro. Hay que ver los antecedentes anteriores, claro, porque yo no sé, desconozco si este papá antes lo hacía o no lo hacía. Yo me pregunto una cosa, ¿por qué el bienestar familiar se fija en ciertas familias que llevan más o menos una vida normal?
¿Y cuántos niños están en el semáforo abusados sexualmente, físicamente y explotados por el dinero? Que los están manteniendo